Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente habla de él, pero muy poca gente conoce, que es el tema de esterilizaciones, castraciones y demás. Hay una serie de creencias que hoy vamos a saber si son ciertas o no, pero hay una cosa que me gustaría deciros. En las protectoras, en las ONGs donde se recogen los animales, se plantea siempre la posibilidad de que se tengan que esterilizar o se tengan que castrar. No es gratuito esto, no es porque sí. Luego hablaremos si es necesario, si no lo es, etcétera, etcétera, si conviene o no conviene, según qué casos, etcétera. Pero pensad que si las protectoras quieren esto es por una razón muy sencilla. Ellas están llenas de todas esas montas, sobre todo de las de vecindario, de el del segundo cuarta con el del tercero primera, porque tengo un perrito que es muy mono, porque no sé qué, porque lo voy a echar una vez, esas cosas que se dicen. Mirad, la mayoría de esos perros, que vosotros no pensáis cuando lo hacéis que vaya a pasar, acaban en protectoras, acaban abandonados, acaban que nadie sabe dónde meterlos. Se sacan fuera de horas, fuera de tiempo de las madres, se hacen cosas que no se deberían hacer, que cualquiera que entienda no hace. Si no entendéis, informaros primero. A veces una esterilización, una castración puede ser una buena solución. No necesariamente siempre, no. Pero a veces puede ser una buena solución para que esas protectoras no se llenen de tantos animales como hay. La mayoría son mestizos. Curioso, ¿verdad? Pero también los hay de raza, cada vez más. Y más ahora que hemos tenido lo que hemos tenido con el COVID y que hay un montón de gente que no sé por qué razón ha decidido coger perro. Fantástico, es una buena opción. Pero ese perro que viene no necesita tener toda una saga que acabe en una protectora. ¿De acuerdo? Y como siempre, vamos a irnos a una adopción porque nosotros hacemos el camino contrario. Así que vamos a la adopción recomendada. Hola, una semana más. Bueno, esta vez voy a empezar por el final, para no decir siempre lo mismo, y quiero enseñaros primero los productos que os llegáis si adoptáis con nosotros a través del programa. Así que, una vez más, tenéis de Laboratorios Ceba el kit de Adaptil o Feliway para que el perro o el gato estén más relajados cuando lleguen a casa. De City Dogs tenemos la correa y el collar. De Impressions.cat tenemos esta taza maravillosa con la foto del animal que adoptéis y con su nombre por detrás. De Natural Greenness tenemos el pienso, la lata y el portapiensos con el medidor. Y sobre todo que no os olvidéis de que Impresión.cat tiene en su página web con un 10% de descuento en la primera compra muchas más cosas de merchandising como bolsas o sudaderas o camisetas. Y ahora sí, voy a lo importante, que es la adopción de esta semana, que es una perra que se llama Enya. Es de la Asociación Protectora de Animales Adopta a Papu Pet. Es una perra que viene de Granada. Pesa 15 kilos, tiene 5 años, es cariñosa, pero es un poco miedosa, o sea que necesita una familia que le dé confianza y que tenga un poquito de paciencia. Enia está ahora esperando un hogar, está con la casa de acogida que le está haciendo un tratamiento maravilloso para que esté adaptada a la ciudad. Y nada, esperamos que tenga mucha suerte. Así que suerte para Enia desde el programa Animales en las Ondas. Hola Sandra, ¿qué Hola, tal? Tenemos un programa que no sé si acercarme a ti. ¿por qué? Miedo me da, miedo me da. Vamos a hablar de esterilización y de castración. Bueno, la esterilización puede ser para el macho y para la hembra, ¿eh? Ya te digo, pero yo no me fío. De quien sí me fío es de quien nos lo va a explicar hoy, que es Menos mal. Ricardo Coedo. Buenas, Ricardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tú eres responsable del Departamento Técnico de Animales de Compañía de los laboratorios Birback. Eso es. Vamos, teóricamente un experto. Bueno, digamos que de los segmentos con los que trabajamos es la reproducción y por lo tanto sí. Vale, Conozco un lo digo poquito. porque suena un poco fuerte esto de experto en castración. Sería como, hostia, no te me acerques, ¿no? Podría, Bueno, podría presentarse así, ¿no? La bueno, yo cosa. como muchos veterinarios, yo he castrado a muchos perros y a muchas perras, a muchos gatos y a muchas gatas. Sí que sí. Pero digamos que la materia es más la reproducción, porque la castración es una parte, pues, de la reproducción o de la no reproducción. Sí, En pero este caso, hoy queremos hablar de eso porque yo creo que está bastante mal entendida. El tema de, para empezar, ¿existe una diferencia entre la esterilización y la castración? sí, podríamos decir que la esterilización es impedir la capacidad reproductora, pero podemos conservar los genitales tanto de la hembra como del macho. Por ejemplo, una esterilización se puede conseguir con una ligadura o con una vasectomía. Cuando hablamos de castración, generalmente implica un paso más, que es la extirpación
de las gónadas, de los testículos o de los ovarios. Un poco hablando así en términos generales. No, sí. pero es bueno que hablar así porque es así como la mayoría de la gente lo puede entender. ¿Y qué diferencia hay? La verdad es que con los dos evitas bueno, no tiene el animal la capacidad reproductiva, pero se siguen produciendo hormonas en una vasectomía. Eso es lo que te iba a Podría ser preguntar. el comportamiento. Claro, entonces todo lo que es la parte hormonal nosotros no la vamos a suprimir. Sin embargo, si nosotros extirpamos los testículos o los ovarios, además de retirar la fuente de hormonas, lo que estamos haciendo es impedir que ese animal, sea macho o sea hembra, se reproduzca. Es decir, son dos alternativas, una más completa y actuando sobre las hormonas, y la primera, la esterilización, normalmente nos referimos a impedir que ese animal se pueda reproducir. Pero, y otra de las preguntas que la gente se suele hacer, cuando esterilizas un macho y una hembra, pueden seguir teniendo relaciones. Es decir, un macho, hablamos de perros porque así no va a parecer que estoy hablando de personas, ¿no? Pero podría montar a una perra. Cuando hablamos de esterilización, Sí. la conducta sexual se mantiene. ¿Y en la castración? En la castración, en la mayoría de los casos, no, porque hay una parte de la conducta sexual que depende de las hormonas, pero, por ejemplo, hay un porcentaje elevado de machos, hay estudios que hablan de un 30 hasta un 40%, que después de castrarlos pueden seguir teniendo una conducta sexual con intentos de monta, incluso con monta completa. Es decir, son conductas que también se aprenden y se van reforzando, y que, aunque desaparezcan las hormonas, que en el caso del macho, que probablemente sea el más fácil de explicar, la libido, esas necesidades de montar para reproducirse, desaparecen en la mayoría, pero no en todos los machos. O sea, no hay un porcentaje 100% que garantice que ese tipo de cosas no van a pasar, aunque se castren. No, de hecho, ya te digo, hay estudios que entre un 30 y un 40% se estima que un perro castrado sigue manteniendo conductas como vagabundeo, es decir, ir a buscarse una novia, Sí. montas, 30 o 40%. entre un 30 y un 40. Es bastante, ¿eh? Es alto, Sí, ¿eh? sí, Sí, es un sí. porcentaje Alto. elevado, Es ¿eh? bastante. Claro, y entonces, ¿qué beneficios puede tener una castración en un perro? En un perro y en una hembra, porque tengo entendido que es diferente, ¿no? A ver, la primera, yo te diría, es evitar la reproducción. Esa es la primera. Sí. La segunda, probablemente hay conductas que mejoren con una castración. No todas. Incluso hay algunas que pueden empeorar si se castra el animal. Para eso ¿Indistintamente macho-hembra? Sí. ¿Indistintamente? Sí. Siempre he tenido Ah, la yo creencia pensaba que era de hembras. que en las hembras era más... No. Hay machos con ciertos tipos de agresividad que cuando se castran pueden llegar a empeorar. Entonces, lo que sí que se sabe es que no al 100% lo que antes se creía que era un dogma de fe, que era yo tengo un perro con un problema de conducta, lo castro y soluciono el problema. A día de hoy ya se sabe que eso no sucede así. Hay un porcentaje elevado de que sí, pero va a haber un porcentaje que no. Y además es difícil preverlo, Claro, y me porque imagino que- cada animal es... Me es un imagino que mundo. por esa misma regla de 3 también habrán porcentajes en el sentido de efectividad. Es decir, incluso los que tengan efectividad o puedan tener efectividad no será la misma en todos. Claro. No, Para claro. nada, porque además hay una parte importante de todo lo que es la conducta que no es la parte hormonal, sino es las Claro, vivencias y el claro, entorno la del animal, experiencia, el los aprendizaje, La propietarios, todo. genética, etcétera. sí, muchas cosas. Exactamente. Y de hecho, y las costumbres. Yo no sé si estoy equivocado, pero creo que no, por lo que me estás diciendo. Pero yo a veces comento a los clientes cuando me hablan de castrar un perro y tal, y a lo mejor se puede ver que podría ir bien y tal y cual, siempre les planteo lo mismo. Castrarlo por sí solo no es la solución. El perro puede actuar mañana como actuaba ayer por una cuestión simple y llanamente de rutina, de costumbre. Con lo cual, el perro, aunque no tenga algo que le esté empujando, entre comillas, desde dentro, puede reaccionar por fuera como reacciona todos los días. Con lo cual necesita a lo mejor un trabajo de terapia de comportamiento, etcétera, etcétera, como apoyo. No sé si estoy equivocado, ¿eh? Absolutamente. Yo creo que esto es un trabajo conjunto del veterinario que lleva al animal, de un etólogo y a veces de un educador canino. Y además se tiene que trabajar muchas veces no solo con el animal, esto el experto eres tú más que yo, sino muchas veces con el entorno, con la familia, etcétera. A veces hay Sí, no hace falta agresividades. castrar a toda la familia, ¿eh? No. No.
No. Muy importante esto. No. O sea, no es imprescindible. No. eso, Y además, A ver si vamos a dar un mensaje equivocado. claro, a ver si no, ahora- además es que hay muchas de las agresividades o vamos a decir de conductas Sí. que nos Se pueden no la llamar voy a definir agresividades, como porque hay agresividad, diversos tipos. que muchas veces puede ser por miedo y ahí las hormonas juegan un papel Mínimo. mínimo. Entonces, a ti si te insignificante. preguntan, ¿tú qué recomendarías? Mira, ¿Una yo lo- cosa o la otra? Yo lo que te diría es que lo primero, cuando a mí me pregunta alguien, le digo que hable con su veterinario, ¿de acuerdo? Lo primero, el veterinario le va a hacer un primer diagnóstico de qué le pasa al animal, porque si es un problema de conducta, a veces no es necesario una castración, se puede resolver de otra forma. Otra cuestión es que además queramos preservar al animal de, pues eso, de una reproducción que no queremos, etcétera. Yo ahora estoy hablando solo de tema de conducta. A partir de ahí hay que ver cuál es la solución. A ver, desde el punto de vista de Virbac, del laboratorio para el que yo trabajo, sí que hay una alternativa desde hace unos 10 años aproximadamente, que es una castración química. Hay mucha gente que esto de química le da mucho miedo. Es porque no sabemos. digamos médica. Puedo Bueno, ya, cambiar el para eso es- puedo Sí, cambiar sí. el No término de porque química lo cambies, por- sino porque lo Es que no expliques. lo sabemos. Vale, no, es muy sencillo. Se habla de química porque evidentemente es poner algo similar a una hormona que tiene el perro o el gato. Y cuando hablo de especies, no hablo del macho o la hembra. Y que lo que hace es bloquear la producción de las hormonas sexuales. Entonces, se habla de química por eso, porque yo al final le estoy poniendo una hormona que no tiene los mismos efectos que tiene una castración, pero que me permite a mí preverlo, tiene una duración en el tiempo corta, de 6 meses, y además yo puedo poner el implante y lo puedo quitar. Si yo veo que el efecto que yo no consigo con la castración química o médica, puedo coger, retirarlo y sé además que la castración quirúrgica va a producir el mismo efecto o el no efecto en ese perro o en ese gato. A mí me parece súper importante que lo aclares porque es lo que ha dicho él. Es que la gente dice es química y como que dice, Claro, y y se suena creen que como les vas a uy, hervir. yo creo que lo Es primero que les como- viene en la cabeza es quimioterapia. No Pues sé, no algo tiene nada- así, no pero... tiene Algo nada que así, ver, ¿no? no Como tiene que, nada que ver. hostia, que me Está lo muy van bien a, aclararlo. me lo van a intoxicar, es ¿no? una hormona modificada que produce, bueno, no quiero entrar en términos científicos, pero una parte del cerebro, y que Sí. esa hormona llega a los testículos o a los ovarios y hace que se produzcan las hormonas típicas, estrógenos y testosterona. Bueno, lo que se hace es modificar esa hormona para que tenga una duración más larga, se pone un implante y eso dura durante 6 meses, bloqueando esa función reproductora y a la vez pues hay un tema de conducta ¿Y que por va qué los- ligado con la hormona. ¿Por qué los veterinarios no suelen recomendar esto? Pregunto, ¿eh? Nunca he oído a ningún veterinario hablar sobre este tema. ¿Porque es una novedad o porque yo...? Bueno, el producto lleva 12 años Es que yo no había en oído el nunca. mercado y la mayoría de los veterinarios lo conocen y, Y hasta no hay efectos secundarios. los mismos que la castración, pero con una ventaja. Yo le puedo poner ese implante a un perro. Ajá. Lo que va a suceder es lo mismo que sucede en una castración, que básicamente es que puede haber una tendencia a ganar peso porque el metabolismo cambia un poco, ¿de acuerdo? Los animales tienen tendencia a comer más, pero a la vez a gastar menos energía y ese balance de energía hace que el animal engorde o que tenga la tendencia a engordar, pero con una ventaja, la castración es quirúrgica, es irreversible. El implante tiene una duración limitada y además lo podemos retirar, con lo cual volvemos otra vez al punto de partida. Esa es la gran ventaja Me parece una opción. del Esto, implante. Superbuena. si no hay efectos físicos secundarios y el único efecto físico es la inhibición de esto, es fantástico porque te permite saber Sí, sí. exactamente Por eso te digo que no había oído si nunca, vale la me pena o parece. no vale la pena, Claro, claro. de hecho- Pasa que hay gente que se lo plantea desde el punto de vista, oye, pues yo lo castro y fuera. Y me ahorro un Bueno, trámite, por eso decir, y también un puede gasto, ser. claro. Eso, Depende, también está eso- pensado un poco para animales mayores a lo mejor, que tienen un riesgo, aunque la anestesia se controla Ah, sí. mucho o el propietario es muy reacio, sobre todo en países latinos. Parece que cuando le ofreces la oportunidad de castrar a su animal, parece que le estás diciendo que lo vas a castrar a él. Sobre Sí, todo sí, sí, en sí. el caso de los hombres, Sí, porque las sí. mujeres Sí, 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 los sí. lo lleváis muchísimo mejor. a Totalmente, las ¿eh? mujeres Y es les, así. les importa un poquito No sé menos. por sí. qué, Exactamente. pero Sí, sí. es una Entonces, cosa... bueno, es Perdón, una- dicho de otra manera, les importamos un poquito menos. Digamos que les importa, yo creo que les no consideran algo así como traumático, sino que en ese momento están pensando
pues lo mejor para su perro, para su perra, para su gato, para su gata. Yo te quería preguntar una cosa más. Bueno, te quiero preguntar varias. Los beneficios que tiene. Creo que tenemos que dejarlo aquí un momento y ¿Sí? seguimos en un momentito y así, guárdate las preguntas y seguimos ahora. Your orders. Hola Cristina, ¿qué tal? Hola Mario, ¿qué tal? Tenemos un programita hoy Sí, tela, ¿eh? bastante castrador. Castrante, ¿no? No, pero está muy bien, es muy interesante lo que estamos Pues comentando. claro, pues como todo lo que traes aquí. ¿Y lo que traes tú qué? Yo también siempre te traigo cosas interesantes y lo sabes. Venga. Entonces sería, ahora mismo tenemos a Joan Carles Prats de los Centros de Estudios CIM Correcto. y ahora mismo está en videollamada de esta, no, llamada solo. Solo llamada, no hay vídeo, No hay vídeo, no hay no. vídeo, solo llamada. ¿Lo tienes ahí? Joan Carles, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. aquí estoy. Estupendo. Mira, ahora estamos hablando, bueno, el programa de hoy va de... Tema esterilizaciones y castraciones. Es que es una palabra a veces un poco fuerte. Sí, pero como bueno, que duele, ¿no? Decirla. Bueno, en fin. Más me duele a mí. De castración. De castraciones. Entonces, nos interesaría, Joan Carlos, tu opinión sobre la castración en los procesos educativos y de corrección de conductas. Claro, Vale. esto está muy bien. Vale, pues claro. Bueno, pues mira, mi opinión, bueno, deberíamos diferenciar si hablamos de un macho o de una hembra. Ya. Es diferente, quizás. Sí. Yo es una de las cosas que sí que he recomendado y recomiendo en varias ocasiones, y eso que yo me dedico a educar. Pero a veces, por ejemplo, sobre todo en los machos, hay machos con niveles de testosterona muy altos que ese efecto a veces dificulta un poco la vida diaria de cara al propietario, ¿no? Sobre todo si no es muy experto. Entonces, un perro, por ejemplo, con un nivel de testosterona muy alto, que inicialmente tú sabes que a nivel social estaba correcto, estaba bien socializado, pero que por la testosterona pues tiene diferentes, bueno, presenta diferentes conductas, como por ejemplo exceso de dominio con otros machos o agresividad incluso, o por ejemplo que se escapa mucho, el nivel de obediencia que había adquirido, pues yo qué sé, cuando hace un año, 12, 13, 14 meses empieza a bajar porque está oliendo mucho los pipis de los otros perros, ya te Claro. digo, crea conflictos, sí que lo recomiendo en machos, porque bajar el nivel de testosterona pues a veces te ayuda a que el perro esté más relajado y más tranquilo, a veces no solo por dominio o agresividad hacia otros machos, sino por un poco de que el perro está estresado. Muy obsesivo Eso con le todo, provoca- ¿no? Muy obsesivo. Sí. En hembras, yo me cuido de castrarla, sobre todo si veo una hembra que es un poquito fuerte de carácter. Sí. Porque a nivel conductual, la hembra cuando la castras puede subir de carácter. Mm. Entonces, claro, bueno, si ves una hembra, pues bueno, que tiene un carácter suave o medio, bueno, vale. Si es fuerte, al menos que los propietarios sepan que con una castración igual sube el carácter y empeoramos ese exceso de dominancia o exceso de carácter. Claro. Ya te digo, yo quizás lo recomiendo en machos, en ciertos machos. Ya, pero de todas maneras el porcentaje para ti de utilidad efectividad. y de efectividad, de éxito y tal, Bueno, ¿piensas que puede variar? Depende del caso, claro, depende del caso y depende cuando lo castres. No es lo mismo castrar un perro que empiezas a ver estas conductas con 7, 8, 9 meses que un perro con 3 años que ya lleva, por ejemplo, marcando el piso con la orina 3 años, se ha peleado con otros machos. Claro, ahí la castración seguramente te va a ayudar en un tanto por ciento más pequeño. Muy bajo. Porque ya hay Claro. un aprendizaje. Sí. Claro. Entonces, claro, siempre decimos, no, nunca sabemos en qué tanto por ciento nos va a ayudar la castración. En cuanto quizás antes, mejor, ¿no? Mejor, Claro. para evitar el tema del aprendizaje. Y en las Porque la- hembras, en los machos está claro que sí que es verdad que contra más joven el perro, mejor Sí, castrarlo pero así. también hemos comentado sobre este tema, el tema de las edades. Claro, es que un poco cambia. relativo porque, bueno, Cambia todo. Sí, es un poco nos relativo, han ¿no? explicado un poquito sobre ese tema. No, yo más que nada, el tema de la experiencia a nivel profesional,
Pues claro, es Sí. que aquí puedes irte al tema veterinario, como estamos ya en ello, al Sí, tema profesional, al tema incluso personal de las personas sí, que les da cosa, que no sé qué, que tal y que cual. O sí, sea, hay muchos sí, factores aquí. Pero a nivel profesional yo estoy muy de acuerdo contigo Sí, yo también. en el sí, tema este de que en algunos casos, sobre todo en el tema de hembras, sí, a veces habría que hacer un estudio previo Sí. para ver si sí, realmente compensa. sí. También sabemos que compensa a nivel sanitario, por decirlo así, Sí, eso sobre todo. pero si compensa hacerlo con las hembras o Para no. la Por educación el tema, y... sí, por el Bueno, tema de exacto. comportamiento, Ujú. ¿sabes? Ya. Mira, yo a veces cuando no lo tengo claro o el propietario no lo tiene claro en machos, lo que hago, lo que propongo es habla con tu veterinario a ver si le parece bien hacer una Claro. castración química. Sí, de eso también Entonces, una hablamos castración hoy. química, De eso también bueno, hablamos en hoy, una sí, sí. castración química, pues bueno, ves un poco, Claro, se supone que el efecto es el mismo, al menos ves que si en esos 6 meses que dura el efecto, el perro pues ha bajado claro, claro. de revoluciones, por decirlo Claro. de alguna manera, Y ¿no? sabes si realmente Entonces, vale la que pena. sí, pues bueno, pues para adelante, a los 6 meses pues lo puedes castrar de verdad, ¿no? De alguna Claro. manera. Perfecto. Genial, Joan Carlos. Pues muchas gracias por tu opinión, como siempre. Nada, como Los siempre, a educadores vosotros. caninos estamos de acuerdo en muy pocas cosas, pero Pero en esto, con esto sí, ¿no? Esto sí. en esto sí. Sí, ¿no? Oye, Vale, Joan vale. Carlos, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas A gracias. vosotros, a Venga, nos vosotros. vemos otro... Bueno, no nos vemos, ¿no? Gracias. Hasta luego. Adeu. Nos Hasta llamamos luego otro a día. ti. Hasta luego. Cristina, ¿Qué? ¿Te ha gustado entonces? Pues ya sí, está. sí me ha gustado, sí me ha gustado. Lo que pasa que también a veces esto de la castración suena tan mal, ¿verdad? Sí, es que Que es es lo que te lo que digo. comentamos, que dices, ostras, como que, ay, pobre, pobre, pobre. Bueno, depende. ¿Sabes una cosa? Desgraciadamente, el único animal que realmente le da importancia a esto es el ser humano, Ya. porque tenemos un componente bastante machista por ahí y Sí. como está también la racionalidad, es como que parece que nos quiten todo. Sí, sí, Bueno, sí. bueno, habría mucho que hablar a ese nivel. Bah. Pero yo noto que la castración, la palabra castración, me lo imagino más en hombres que no en... Bueno, da igual. Bueno, no vamos a entrar en eso, no vamos a entrar en eso que discutiríamos. Cristina, muchísimas gracias. A ti, Mario. Nos vemos en el siguiente Muy programa con bien. otra sección. Estupendo. ¿Vale? Chao. Sandra, ya ves, opiniones variadas, te encanta esto. Yo quiero hacer unas preguntas, Es que hoy ¿vale? estás muy gracioso con este tema. ¿Verdad que sí? Quiero hacer unas preguntas, pero primero tenemos que presentar a María Pifarré, que es nuestra veterinaria, que viene a colaborar con nosotros en la entrevista. Pues hala, que pase. Hola María, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola María, bienvenida. Hola. Hola Sandra. Hola, hola. Muy buenas, bienvenidas, tal. ¿Quién pregunta? Porque Mario tiene dos No, preguntas. sí, yo pero... una pregunta tenía, pero te dejo a ti que preguntes si quieres. No, prefiero que hagas la pregunta tú, que ya sabes que luego yo me voy inspirando. O sea que, vale, me siento un poco traicionado, pero la voy a hacer. Ricardo, hay una cosa que me queda pendiente por saber, porque yo tengo mis propias opiniones, que ahora no voy a ponerlas todas aquí, pero las edades en las que hay que castrar un perro, macho o hembra, porque se recomiendan a los 6 meses, se recomiendan al año, se recomiendan... Desgraciadamente, creo que desgraciadamente hay quien lo hace con 3 meses. ¿Cuáles serían las edades aconsejables, recomendables para hacer una castración? Es una pregunta un poquito Complicadilla, de ¿no? mala baba, sí. ¿Ah, sí? Pero bueno, yo te digo mi opinión, que a lo mejor coincide con otros compañeros o no. Hombre, yo te lo hago pensando que tú sabes de qué va esto y a por mí tanto me voy a personalmente fiar. claro, a mí personalmente me gusta que un animal acabe de desarrollar y que haya salido de la pubertad y que sea un animal adulto, antes de tomar una decisión de castrarlo o no. Desde luego, yo no Claro. estoy a favor de castraciones muy prematuras a los 3, a los 4 meses, para nada. Yo pienso que además no hay ningún artículo científico que valide que haya una diferencia sustancial de beneficios por castrar de forma muy temprana a un animal. Yo personalmente prefiero que un perro, un gato, una gata, una perra se hayan desarrollado por completo. Yo sin duda, sin duda. te he hecho esta pregunta porque yo no soy un especialista, evidentemente, mi especialidad es otra, pero siempre he pensado, y por lo que tú me dices, creo que no estoy desencaminado, que las hormonas tienen una influencia evidente en el crecimiento, en el desarrollo. Entonces,
ostras, era una pregunta que yo me hacía, decía, pues si los castran con según qué edades, igual están afectando al desarrollo, no sé. Yo sé que vosotros sois veterinarios y evidentemente sabéis más que yo de esto, pero era una percepción que yo tenía. Por Bueno, eso te he hecho esta pregunta, ¿eh? O sea, es que no era con mala baba. No, te he Al dicho contrario. complicada, no con mala baba. Pero es que las hormonas es algo muy complejo. Todas están interrelacionadas y tú no puedes permitirte el lujo de quitarlas de forma aleatoria. Entonces, castrar a un animal de forma temprana actúa sobre la hormona del crecimiento y sobre otras hormonas, y eso al final el animal puede pagar un peaje a largo plazo. El tema de las hormonas es muy complejo. Todo esto viene porque durante los años 90 había como una especie de dos líneas de trabajo fundamentales. Una era la escuela norteamericana y otra era la escuela europea. En Europa todos hablábamos de dejar que el animal se acabara de desarrollar, pero en Estados Unidos, debido al gran número de abandonos de animales abandonados que tenían, lo castraban todo cuando podían y tan pronto como podían, para poder entregar los animales en adopción. Y de ahí estamos encontrando con las patologías de la castración indiscriminada y sin esperar un desarrollo completo. Y por eso hasta ahora, durante los años 90 hubo esta discusión y hoy en día todo el mundo apoya el hecho de que el animal esté lo más desarrollado posible. Sí, pero sin embargo, las protectoras, Sandra está metida en una protectora y aquí tenemos colaboración con Varias, muchas de sí. ellas. Y claro, tienen un problema, porque es lo que tú dices, se ven en la necesidad, evidentemente, de conseguir adopciones y hay... que esto es una cosa que luego le quiero preguntar a Cristina Beccares, porque hablaremos con ella, que es la abogada, para que nos explique si existe una ley que realmente obligue a que las protectoras tengan o los que adoptantes tengan que firmar un documento conforme van a castrar al perro en X tiempo, si eso les compromete legalmente, si la protectora tiene que castrarlo antes de sacarlo, no sé cómo está esa ley. Pero... Bueno, nosotras obligamos a castrar, por ejemplo, cuando damos en adopción cachorros, o sea, los adultos los damos castrados, pero los cachorros... Pero cuando hablamos de adultos, ¿estamos hablando de qué edades? Nosotros los traemos normalmente de Andalucía, 2 años, 3 años, que nosotras castremos. Ahora, si tenemos una camada de cachorros, se da al adoptante y él lo castra cuando es adulto. No se da castrado, ¿eh? ¿Cuándo es adulto? Nosotros Porque cachorros castrados no damos, ¿eh? 2 o 3 años estaríamos hablando de una edad adulta ya. Bueno, igual tampoco, cuando hablamos de cachorros no hablamos de 2 años, no les decimos que No, esperen 2 años, evidentemente, ¿eh? pero quiero decir, cuando planteamos que se castra con 2 o 3 años, estamos hablando de un adulto. Yo supongo que sí, ¿no? Sí, a ver, depende de la raza. Las razas Claro. pequeñas o miniaturas, en torno a los 6-8 meses se puede considerar que son adultos, Ah, sí, y los tan pronto. molosos, los grandes, los gigantes, San Bernardos, etcétera, entre 1 año y medio y 2 años. Es decir, la edad, la madurez sexual y acabar el crecimiento va a depender también mucho en la especie canina, ¿eh? En el caso de los gatos no, en el caso de la especie felina no, pero en los perros va a depender de la raza, más que de la raza, del tamaño del animal, porque los mestizos va a depender también pues, de quién es el padre y la madre, ¿no? Por así decirlo, Claro, más claro. por el tamaño, digamos, final de ese animal. Entonces, pero bueno, desde el punto de vista de adultos, yo te diría que entre unos 8 meses estamos hablando, en torno a 6-9 meses, razas miniaturas, toys o pequeñas, y en el otro extremo, a 1 año y medio, 2 años, las razas gigantes o grandes. Muy Nosotras grandes. les decimos que antes del año castren, normalmente. En contrato, si no me equivoco, bueno, tienes obligación de castrar, no te pone exactamente el tiempo. Cuando te preguntan, nosotras decimos que lo mejor es castrar antes de que lleguen a los 2 años, pero porque la gente luego es muy irresponsable. Pero siempre con tu veterinario. O sea, no es una cosa que nosotras por contrato te digamos, a los 8 meses tienes Sí, que pero castrar. cada protectora Pero más no, o menos protectora lleva no. su... Funciona. Eso es el veterinario del propietario. Quiero decir que nuestro veterinario no se castra a los cachorros. Luego le vamos a preguntar a Eso es Cristina, cosa del le vamos a propietario. preguntar a Cristina cómo está la ley en eso, porque yo creo que hay mucho desconocimiento también de Sí. esto por parte, incluso de la gente que adopta. ¿Tiene usted permiso para hablar? Muchas gracias. Me encanta cuando levanta el dedo así. Me gustaría incluir algo que de lo que no se oye hablar normalmente cuando se está hablando de esterilización y castración. Estarás de acuerdo conmigo tú que estás en este mundo. Y es que más importante que castrar o esterilizar es educar. Claro. ¿Vale?
porque la castración es una solución rápida, inmediata, pero a largo plazo necesitamos educar, ¿no crees? Es que yo creo que es lo esencial. Es decir, se tiene que partir de la base de que a una sociedad que no se le educa a proteger y a cuidar a los animales, a tener una tenencia responsable, la castración al final van siendo parches, y lo ideal sería que la sociedad fuera madura, fuera responsable, tuviera a sus animales en condiciones y que además fuera capaz de no hacer criar por hacer criar, pero preocupándose hasta el punto de no tener un animal que a lo mejor lo puedes tener en una finca sin ningún tipo de control, y tú no promocionas evidentemente la reproducción, pero sí que permites que esa perra o ese perro se escapen y entren en contacto. Es decir, al final, como dice María, yo creo que es un tema de educación desde que somos pequeñitos, a una Sí. tenencia responsable, a un respeto por los animales. Sí, pero fíjate que se ha hecho antes la ley que prohíbe la crianza entre particulares que un proyecto de educación. Es curioso. Primero se ha puesto la Tampoco ley se cumple. que lo prohíbe, que es complicadísima de Es que no se de cumple. cumplir, y sin embargo no se ha incidido en el tema de la educación. Yo creo que se tiene que hacer Pero de bueno. forma paralela. Sí, pero no se ha eh, hecho, no se ha De hecho. forma paralela, y sobre todo que la ley aparezca en los casos en los mínimos casos, porque la sociedad ha sido capaz de controlar un tema de reproducción incontrolada. Vamos a irnos con Cristina Beccares, ¿vale? Porque hablamos de leyes, vamos a ver qué nos puede contar ella, porque creo que nos va a venir muy bien. Así que vamos a hablar con Cristina. Abogado. Abogado. ¿Estás ahí? Cristina, te tenemos al teléfono, ¿verdad? Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Fenómeno. Oye, estamos hablando de temas delicados, y yo te voy a poner en un brete seguramente también, porque tú colaboras con protectoras y demás y todo esto, y yo Sí. quería saber si si es una normativa, si es una ley. ¿Qué es esto de que un adoptante tenga que firmar un documento conforme, si se lleva un animal cachorro, va a tener la obligación de esterilizarlo en un tiempo determinado? ¿Eso es legal? ¿Eso es correcto a nivel de normas? Pues me encantaría decirte que sí que es legal y que es todo tan ideal, pero no es así. ¿Sabes qué pasa? Que cuando entró en vigor el decreto que tenemos en Cataluña, te hablo del nivel autonómico, ¿Sí? se estableció que era obligatorio que cada vez que había una comercialización, transacción o donación de animales, ¿Sí? estos animales tenían que estar esterilizados, ¿vale? Lo que pasa es que se preveía que podían haber excepciones que salieran en el reglamento. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto salió en el 2008 y de momento no hay reglamento, no se ha regulado al respecto. Entonces, las asociaciones sí que están obligando a esterilizar. Lo que pasa es que con el tipo de contrato que se hace, el contrato de adopción, si no lo cumples, no puede ir la protectora, sacar el animal y castrarlo, esterilizarlo, sino que tiene que iniciar un procedimiento judicial Claro. y el juez decidirá qué es lo más. Es decir, tienes un papel que obliga a la persona, pero al final queda mucho en la buena fe de Claro, aquella pero- persona que adopta el animal. Pero lo que tú me has planteado de la ley que has explicado da pie a Sí. que una transacción comercial es, por ejemplo, comprar un cachorro a un criador. Correcto. Comprar a un correcto, cachorro correcto. con 2 meses, Entonces- 2 meses y medio máximo, que es lo que nosotros como educadores planteamos como momento bueno para hacer el cambio. Ujú. Pero claro, ¿qué vas a esterilizar con 2 meses y una semana? No, no. Es Pero imposible. pero la ley Por dice que eso sí. digo que Pero sí, no, que Cristina, por eso decía que se previó, es decir, se hizo una previsión que por reglamento de esto se podían crear excepciones, pues precisamente para casos como estos. ¿Cómo vas a tener esterilizado un animal Claro. que das en adopción con 3 meses o que lo das que lo vendes con 2 meses y medio? Es totalmente inviable.
Lo que Vale. pasa es que nos encontramos con el problema que no existe todavía el reglamento. Por lo tanto, no sabemos en qué casos quedarán contemplados o en qué casos no. Pero es que llevamos 12 años esperando este reglamento. De unido. Bueno, como muchas otras cosas. Sí. Te diría que la regulación de mi profesión todavía está esperando. Otro campo todavía. Sí, pero es no, lo que no iba vamos decir, a otro entrar a ver campo si, a todavía ver si sí. me van a prohibir trabajar. Déjalo. Esa parte vamos a dejarla. Vamos Pero, ahí, se Cristina, queda ahí. entonces estás diciendo que esto quedaría en manos del juez, ¿no? Pero se podría denunciar. A ver, sí, claro, tú tienes un contrato en el que dice que se obliga a esa persona a esterilizar al animal, es decir, un compromiso de esterilización, pero luego tienes que ir a un juzgado. Si esa persona voluntariamente no lo quiere cumplir, tienes que acabar yendo a un juez. Y el juez Ya. va a ser el que con ese contrato decida. ¿Qué ocurre? Que los contratos de adopción como tal no están regulados en la ley. Es decir, los contratos de adopción de animales. ¿De acuerdo? El Código Civil establece que lo que se puede adoptar, es decir, que puedes adoptar una persona, pero un animal no es sujeto de adopción, tal y como lo tenemos hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces lo están asimilando a otro tipo de contratos que existen. Por eso digo que al final va a quedar muy a criterio de cada juez. Ya. Madre mía. ¿Queréis hacer alguna pregunta vosotros? ¿Comentarle algo a Cristina? Sobre lo que estamos comentando, porque yo me estoy quedando de pasta boniato. Pues anda Lo que yo lo que piden casi en te estos diría que casos, no sigas, si es si me posible. permitís, os iba a decir que en estos casos, por ejemplo, las asociaciones, los casos que yo me he encontrado, lo que solicitan es, si tú no esterilizas el animal, lo que solicito es que ese contrato de adopción quede resuelto, es decir, como si nunca se hubiera producido, de manera que yo como asociación recupero el animal y tú te quedas sin él por incumplimiento contractual. Eso es lo que se pide judicialmente en estos casos. Ah, pues es que esto es lo que hacemos. Ah, vale. Claro, esto sí que se puede claro, pero hacer. quiero decir, no vas a... Sí, claro, Ah, sí, vale, sí, porque pero yo quiero decir algún que eso va a criterio del juez. Quiero decir que no es incumple, se resuelve el contrato. No, tienes que ir a un juzgado a pedirlo. Ya. Vale. O lo pides primero, claro, lógicamente, primero le envías un burofax a esa persona, se lo pides y a lo mejor la persona coge y sí que lo esteriliza. Pero en el caso de que no lo lleve a cabo, no te queda otra que ir a la vía judicial y será el juez el que decida si realmente es motivo suficiente para resolver o cómo está redactado todo esto. Vale. Vale, pues de unido. Un poquito de jarro de agua fría, pero por otro lado yo creo que de alguna manera yo establecería, y no sé si tengo ningún derecho a hacerlo, pero que evidentemente las protectoras deberían de estar más protegidas a la hora de adoptar con respecto a esto, pero que a la vez deberían de tener un poquito más de precaución a la hora de exigir los términos, sobre todo de tiempo. Nosotras lo hacemos con un contrato con un abogado, ¿eh? Yo me estoy generalizando. O sea, no, es que esta mujer se lo toma todo a pecho. No es eso, pero me refiero. Quiero decir que no es la protectora que dice, vamos a escribir un contrato así, a ver qué metemos. Pero me refiero con un abogado, con una que, persona como ella. oído lo que hemos oído hoy aquí, yo creo que habría que tener un poquito ese equilibrio y que además las leyes deberían de estar puestas para que ese equilibrio no se rompiera y estuviera a la vez protegido. De que Claro, esos animales no tengan que importante- ser esterilizados o castrados, castrados fuera de tiempo en un momento dado, y sin embargo que hubiera la garantía de que después no va a haber pues un mal uso de estos animales que otros animales acaben en una protectora, sus hijos, vaya, en una palabra. Creo que deberían de moverse un poquito. ¿Quién se tiene que mover? Los de siempre. Hala, no digo más. Sí, No digo más, como voy a siempre. decir Ahí quién. lo importante, Voy a decir quién. es tener un contrato de adopción que esté muy bien ligado y punto, ya está. Claro. Y aun con eso no es garantía de nada, No. es decir, que Sí. también tengáis en cuenta que por mucho que sea un contrato de adopción súper bien redactado, no os quitará el hecho de tener que ir a la vía judicial en caso de No, incumplimiento. eso está Claro, claro, claro. eso está clarísimo. Normal. Cristina, muchísimas gracias, como siempre, A vosotros. dándonos soluciones, explicaciones y conocimientos, ¿vale? Gracias, Cristina. Que Hasta la vaya muy próxima. bien. Un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós. Bueno, tenemos que terminar, pero yo creo que este ha sido el colofón ya que nos ha dejado de pasta ahí tirados, ¿verdad? Sobre todo aquí a Sandra Sánchez. ¿He No. dicho Sánchez? Ah, Sí. lo he dicho bien. No me lo puedo creer. Lo he dicho bien. No, yo lo que estaba diciendo precisamente es que las protectoras deberían hacer como hacemos nosotras, que es contratar a una persona como Cristina, que es abogada animalista, que te ayude
y te diga cómo se tiene que hacer, que las cosas no se pueden hacer. Ahora coge Sí, un sí, contrato, sí, sí, que no era exacto, al exacto. revés, estaba diciendo que Pero también bien estaría hecho. bien esta otra parte que hemos comentado de la vía veterinaria, de que Hombre, las claro, es que el protectoras fueran veterinario un poco más siempre- responsables con el tema del desarrollo de esos animales a los que se supone que quieren y protegen mucho, Claro, cosa que no dudo. pero es que la protectora no actúa ni castra, es un veterinario. O sea, Que sí, pero está claro que si un veterinario está en una protectora y es el que hace las castraciones, está de acuerdo con esa protectora para que eso se haga así. pero es que ¿vale? no es así, Entonces, no lo propone la protectora, lo propone el veterinario, es lo que te quiero decir. La protectora no dice, a los 8 meses castras, y el veterinario me dice a mí, a los 8 meses tú no puedes castrar, no se castra. O sea, es el veterinario el que lo decide, no lo decido yo, vale. ni la Me protectora. joroba que esta mujer al final Es siempre que tenga claro, razón. lo deciden ellos, que Bueno, son los además especialistas. también tiene razón en otra cosa. Hemos tenido una adopción, recuérdanosla. Tenemos a Enia, pendiente de adopción, que es una monada y que se merece una oportunidad. Como nosotros somos una monada en YouTube, en Instagram, Exacto. en Facebook, en Twitter, somos una monada. A ver si nos seguís Antes un de poquito acabar, más. muchas gracias a los Exacto, dos gracias María, gracias Ricardo. Y por que sí- atender nuestras 1.000 millones de dudas. Sí, sí, porque bueno, hay muchas más que se quedan por ahí, Sí, pero sí. bueno, muchísimas gracias a los dos, ¿vale? Hasta la próxima.